Este es un especial de Navidad, Navidad 2022, y el tema de hoy es el significado de la Navidad. Ya había enviado un audio la semana pasada porque no pudimos videograbar y espero que les haya sido de mucho provecho. El día de hoy quiero que hablemos del verdadero significado de la Navidad y en realidad el verdadero significado es el amor, como nos lo dice Juan 3:16 hasta el 21. Pero voy a leer nada más dos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creo que vale la pena seguirlo leyendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, fíjese lo que dice, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres, dice que amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El verdadero significado de la Navidad es el amor. El verdadero significado de la Navidad es la celebración de este increíble acto de amor. La verdadera historia de la Navidad es la historia de Dios hecho hombre en la persona de Jesucristo, porque hizo Dios tal cosa. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Por qué fue necesaria la Navidad? Navidad es natividad, es la venida del Señor Jesucristo, porque necesitábamos un Salvador. ¿Por qué nos ama Dios tanto? Porque Él mismo es amor. En 1 de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Por qué celebramos la Navidad cada año? Por gratitud hacia Dios, por lo que hizo por nosotros. Conmemoramos y celebramos su nacimiento, obsequiándonos regalos unos a otros para adorarlo y también para acordarnos de los pobres y los menos afortunados, pero sobre todo para no olvidar y aplicar a nuestras vidas su significado, que Jesús es nuestro Salvador. El verdadero significado de la Navidad, pues, es amor. Dios amó a los suyos y proveyó el camino. Y el camino, el único camino, es Jesús, para que pasemos la eternidad con Él. Dios dio a su Hijo unigénito para ejecutar en Él el castigo que nos correspondía a nosotros por nuestros pecados. Él pagó el precio completo y por eso estamos libres de condenación cuando aceptamos este regalo gratuito de amor. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, estas son, lo que dije anteriormente, son palabras de algunos autores. El verdadero significado de la Navidad es que Dios nos habla por medio de Jesús. Y ya no lo hace de otra manera. Ya no habla de otra manera. Lo hace solo por medio de su Hijo. Jesús es lo que Dios quiso decir desde el principio. Por eso a Jesús se le conoce como el Logos, el Verbo, la palabra. Jesús es el Evangelio, es decir, Jesús es la buena nueva o las buenas nuevas de gran gozo para el pueblo pecador. La Navidad es, pues, Jesús, el Verbo, repito, el Logos, la palabra viviente, la palabra de Dios en acción. Dice Hebreos 1:1-4, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria
y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Para nuestra meditación navideña de esta mañana, me gustaría leer 4 versículos de las palabras iniciales de la epístola a los Hebreos. Estos versículos responden mejor que cualquiera otra cosa en las Escrituras a la pregunta que está en los labios de los que vienen. ¿Qué niño es este? Ya son versículos que los acabamos de leer, pero quiero recalcar. Dice que nos habló el Señor de muchas maneras en el pasado. Él hacía prodigios, hablaba, inclusive se oía su voz, se presentaba a través de algunos ángeles que tomaban forma humana para compartir, para platicar. Incluso algunos de ellos se presentaron ante Abraham y hasta comieron carne asada. Bueno, muchas manifestaciones tremendas que sucedieron en el pasado era la forma en que Dios se comunicaba, ¿verdad? Entonces, claramente, la declaración central de este pasaje es la frase repetida 2 veces: Dios habló al hombre. En tiempos pasados habló por los profetas, pero ahora dice el escritor, nos ha hablado por un hijo. Y eso indica que la respuesta a la pregunta, ¿qué niño es este?, es que este bebé que yace en el regazo de María en Belén es la última y completa palabra de Dios para la humanidad. Nunca más tendremos a Dios hablando al hombre después de este nacimiento en Belén y la historia de la vida de Jesús. Todo lo que Dios quiere decir ha sido dicho y solo depende de nosotros escuchar y prestar atención a lo que dice. Es por eso que durante 20 siglos nunca hemos tenido otro evento como este, porque Dios nos ha hablado en su Hijo. Juan comienza su evangelio con la misma nota. Él dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es el Logos. El Verbo significa palabra, y se refiere a Jesús. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Todo esto está en Juan 1 al 14. En el pasaje en hebreo, el escritor rodea esta declaración de que Jesús es la palabra de Dios con ciertas frases que dan 5 grandes razones por las cuales el niño en Belén es la última palabra, es la última expresión de Dios para los hombres. Simplemente quiero señalarlos y dejaremos que sea la base de nuestra meditación. El primero está en la primera oración. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
Hebreos 1:1. Cuando abres el Antiguo Testamento, estás leyendo la palabra de Dios hablada a los padres por los profetas. Y es una versión fascinante. Espero que hayas llegado a comprender y valorar realmente el Antiguo Testamento. ¡Qué libro tan maravilloso! De cuántas maneras diferentes habló Dios en ese libro, desde Génesis hasta Malaquías, en sueños, en visiones, en apariciones repentinas, en ese maravilloso acto de inspiración que nadie entiende completamente, donde alguien que habla las palabras que vienen a su mente y corazón está pronunciando las palabras de Dios. Y nos llega de muchas formas diferentes, como dice el escritor de Hebreos. Abre Génesis y tienes primero la historia muy sencilla, pero majestuosa y conmovedora de la creación, de la caída y del diluvio. A esto le sigue la sencilla narración de la vida de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Luego la historia de Moisés y el Éxodo y los truenos de la ley, llegando finalmente al dulce canto del salmista, la sabiduría casera de Proverbios y la delicada ternura del cantar de los cantares. Luego el resto del Antiguo Testamento está lleno de las exaltadas visiones de los profetas, estos valientes que hablaron sobre tiempos de crisis en la nación de Israel. Y sin embargo, alzaron los ojos y vieron más allá de los horizontes del tiempo los grandes acontecimientos que Dios estaba llevando a cabo para traer a la existencia cuando llegaran las estaciones. Sin embargo, cuando terminas el libro y has escuchado toda la incomparable predicación elocuente de los profetas, aún te das cuenta de que la voz de Dios no ha respondido las preguntas profundas del corazón humano. Solo cuando abres los evangelios y comienzas a leer acerca de Jesús, quién era, qué hizo, a dónde fue, qué dijo, cómo actuó, cómo vivió y cómo manejó las situaciones, que toda la expresión de los profetas comienza a fusionarse en una gran voz. Y hacemos llegar la última palabra de Dios a la humanidad. Jesús ha nacido. Esa es la última expresión y es lo que Dios siempre quiso decir desde Génesis. Por eso amo tanto el sermón de la montaña, el sermón del monte. Creo que es el mensaje más grande que los hombres han tenido el privilegio de escuchar. Espero que pases el 2023 estudiándolo, leyendo de nuevo esta declaración maravillosamente condensada y purificada de todo lo que Dios quiere que el hombre sepa sobre la vida. Siempre pienso en la forma en que el Antiguo Testamento ha fluido junto para formar la única gran voz que habla en el Nuevo Testamento. Todos los diversos temas que Dios presenta a la humanidad en el Antiguo Testamento están reunidos en la voz de Jesús. Él es la última palabra de Dios para el hombre, mayor que los profetas, cumpliendo todo lo que ellos han escrito. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, muchas cosas no las vas a entender, pero cuando lees el Nuevo Testamento, las cosas que no entendías del Antiguo, las entenderás en el Nuevo, porque ahora es Jesús, el autor de la Biblia, el que está hablando, el que está enseñando, el que está instruyendo. Entonces, el escritor aquí señala, el de Hebreos, que es una palabra más grande porque Jesús forma los límites de la historia. En Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo.
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora está el principio en el pasado. Él creó el mundo. Ahí está el fin del futuro. Él es el heredero de todas las cosas. Cuando el escritor dice que está mirando hacia el fin de los tiempos, de vez en cuando alguien me dice, bueno, ¿dónde va a terminar todo esto? ¿Estamos en los últimos días? ¿Es este el momento en que Dios va a llevar a la historia de la humanidad a un final estrepitoso? La respuesta, por supuesto, es quizás. Pero se acerca a un final, eso sí. Si quieres saber qué es, lee lo que dice Jesús, que está escrito en los Evangelios, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Y ahí tienes las palabras del mismo Hijo de Dios sobre lo que va a suceder. Todo terminará, dice, cuando el Hijo del Hombre regrese en su gloria y establezca su reino sobre la tierra. Nos espera allí al final de los tiempos. Él es el heredero de todas las cosas. Pero Él no es solo el fin del futuro, es el comienzo del pasado. Mira hacia atrás, a la creación misma, y ahí lo encuentras. Lo más maravilloso que nos trae la historia de la verdadera Navidad es esta declaración casi increíble de que el bebé que yace en los brazos de María, en una cueva maloliente en Belén, es el que creó el universo entero. Lo más asombroso de todo es recordar una vez más en esta Navidad que todo este vasto universo con sus millones de galaxias se necesitan cientos de miles de años luz. Y busqué lo que es un año luz. Busqué la pregunta en Google. ¿Cuántos kilómetros es un año luz? Para medir la distancia de la mayoría de los cuerpos del espacio, usamos los años luz. Un año luz es la distancia que la luz recorre en un año terrestre. Un año luz equivale aproximadamente a 9 billones de kilómetros, cerca de 6 billones de millas, es decir, un 9 con 12 ceros a la derecha. O sea que para cruzar incluso una de ellas fue creada de la mano de uno que yace como un niño al pecho de María en Belén. Él organizó todo esto que estamos viendo, Él lo creó todo, y ese es el testimonio universal de la Escritura, por predicción en el Antiguo Testamento, por la declaración de los Evangelios y por la declaración de los mismos apóstoles después. Toda la sociedad cristiana llegó a reconocer la gran verdad de que aquel que yacía en Belén era el creador del mundo. Ahora no solo eso, sino que el escritor de Hebreo dice que Jesús es la palabra completa de Dios, porque también es el maestro del presente. Él lo pone de esta manera y seguimos con el versículo 3 de Hebreos 1. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esa es una declaración asombrosa. Se pone en tiempo presente, diciendo que Él es el que mantiene las cosas en marcha en este momento. Si quieres un nombre para la fuerza que mantiene unido al universo, es muy simple. Lo que mantiene unido el universo, o el que mantiene unido el universo, se llama Jesús. Él sostiene el universo con la palabra de su poder.
Como dice Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O como dice otra versión, la versión estándar revisada, todas las cosas se mantienen unidas por Él. Después de la resurrección, cuando nuestro Señor se apareció a los discípulos junto al mar de Galilea, en los términos más directos, sencillos, ingeniosos, les dijo: toda potestad, todo poder, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Significa que no solo controla todas las fuerzas físicas del planeta y el universo, sino que también controla todos los eventos que ocurren en ellos. Eso es algo que los cristianos tienden a olvidar. Nos acostumbramos tanto a ver las cosas a través de los ojos seculares, de la incredulidad, de los medios de comunicación y otras fuerzas de propaganda que nos rodea. Y entonces el escritor de Hebreos nos lleva aún más profundamente, no solo a estos asuntos físicos, estas cosas externas visibles, sino que los lleva de regreso a las profundidades del dilema humano, el problema del mal humano. Él dice en Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús es la palabra final y completa de Dios al hombre, porque ha resuelto el problema más profundo de la vida humana. ¿Y cuál es ese problema? El problema de la pecaminosidad humana. Todo el mundo se pregunta hoy, frente a algunas de las cosas trágicas que están sucediendo, ¿qué le pasa a la humanidad? ¿Qué le pasa a la vida? ¿Por qué el mundo está en un lío continuo? ¿Por qué nuestros periódicos están llenos de asesinatos, violencia, odio y corrupción y oscuridad? ¿Por qué todo este asesinato? ¿Por qué tanta violencia y maldad? La respuesta de la Escritura, universalmente hablando, es por el pecado del hombre. O para decirlo de manera aún más realista y más útil para nosotros, el egoísmo del hombre. Eso es lo que está en la raíz de todo. Es la terrible mancha que todos poseemos y que nunca podrá ser eliminada por nuestros propios esfuerzos. La asombrosa declaración de las Escrituras es que la razón por la que el Creador del mundo se convirtió en el bebé de Belén fue para que pudiera purificar el egoísmo humano, resolver el problema insoluble y lavar la mancha del pecado que no se puede lavar. La buena noticia de la Navidad, por supuesto, es que cada uno de nosotros que ha encontrado a Cristo, que ha venido a Él y que lo sigue, descubre una y otra vez que Él tiene el poder de limpiarnos. Jesús tiene el poder de aniquilar la culpa del pasado, ya sea en los últimos 50 años de vida o los últimos 5 minutos. Él tiene el poder de limpiarlo y lavarlo todo. Por favor, oigan esto. Jesús es la clave de todo. Él es Dios hecho carne. Él es el que lleva el control de toda la creación porque Él mismo, aunque nos parezca increíble, es el creador. Él nos levanta de la muerte, nos pone de vida en la vida y nos pone en nuestros pies para empezar una vida nueva. Pero ahora en el poder y la gracia del Dios viviente, ya no vamos solos. A partir de Cristo ya no estamos solos. Ahora, este es el mensaje más grande de todos. Esto es lo más tremendo que pudiste haber oído en toda tu vida. Y quiero decirte que esta es la razón del por qué vino Jesús a este mundo. Y si bien nació en un ambiente de pobreza, es porque estaba escrito que así fuera.
Estaba profetizado que naciera en un humilde pesebre. Bueno, que ahí se acostara. El escritor hebreo dice que la razón final por la que Jesús es la última palabra de Dios para el hombre es que se ha ganado el derecho a la adoración de toda la creación. En Hebreos 1:4 dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Este es Jesús, este es el Jesús que predico, este es el Jesús que estamos recomendando, el de la Biblia. Siempre asociamos a los ángeles con la Navidad. El coro de ángeles cantó la alabanza del niño o las alabanzas del niño a los pastores en esa noche maravillosa, cuando se abrieron los cielos, pero también son ellos los que se reúnen alrededor del trono del Cordero en el libro de Apocalipsis y le dan la gloria, le dan la alabanza a Él, a Jesús. Es lo que dice Apocalipsis. Ahora quiero leerlo, este relato está en Apocalipsis 5, 6 al 14, está algo largo, pero voy a leerlo rápido. Dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que de ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Esa es la escena final de todos los tiempos. Ese es el gran evento hacia el que se mueve toda la creación. Por lo tanto, la Navidad significa para nosotros el evento más trascendental que jamás hayan visto las edades. Cuando el Señor de la gloria se convirtió en el bebé de Belén para que pudiéramos ser liberados de nuestro egoísmo. De eso se trata la Navidad. Por eso la festejamos, porque nos acordamos de Jesús, que vino a nacer, a Dios mismo hecho carne. Nació de María, pero no fue engendrado por hombre. Es la oportunidad para que el amor brote también en nuestras familias, en nuestros hogares, entre nuestros amigos, donde sea que estemos, para que la espalda del mal se rompa en nuestras vidas individuales y seamos libres para ser las criaturas amorosas que Dios creó. Es por eso que la Navidad siempre se asocia con calidez y amor y alegría y perdón, con curación y belleza y luz y gloria. Hay hombres, padres de familia, gente que tiene una cara muy dura y es por causa de la angustia en su interior, el sentimiento de culpa,
ese complejo de culpa que lo hace sentirse muy mal. Y tiene razón de sentirse mal porque es el pecado que está arraigado en su interior. Y la única manera de limpiarlo, liberarlo por completo, es que entre el Salvador. Él es el Santo. Él es el Señor de señores. Él es el Rey de reyes que quiere tomar posesión del corazón tuyo, que es un pesebre. Espero que la gratitud de sus corazones exprese a su manera en palabras a Dios lo que significa para ustedes haber tenido estas buenas nuevas de gran gozo, ofreciendo a su Hijo, nacido increíblemente en un pesebre, y así como lo recibió el establo de Belén, puede ser recibido por ti en el pesebre de tu propio corazón. Padre nuestro, te damos gracias por el Señor de la gloria. Es con palabras muy inadecuadas que buscamos exponer la asombrosa maravilla de que Él, el Dios de gloria, se dé a sí mismo para venir a tomar el lugar de un niño indefenso y convertirse en un hombre poderosísimo para que pueda morir por nosotros, para liberarnos, hacer la purificación de los pecados. Te lo agradecemos, Señor. Estamos haciendo esta oración para que nunca lo olvidemos, para que quede arraigado en nuestro interior, que somos criaturas redimidas por medio de la sangre derramada en la cruz por el sacrificio de tu amado Hijo Jesucristo. No tenemos nosotros mismos ningún valor, no hay nada que nos recomiende, Señor, lo reconocemos. No hay nada, ningún valor en nosotros mismos, sino en aquel que nos amó de tal manera que se entregó a sí mismo por nosotros. Te ruego, pues, Señor, que tomes posesión de cada uno de nosotros. Yo, por mi parte, quiero certificar tu presencia en mi interior. Dame victoria sobre todas mis debilidades que aún predominan. Te ruego asimismo por la oración de mis hermanos que están orando ahorita mismo. Y te ruego por aquellos que posiblemente sea la primera vez que oigan un mensaje como este. Pero este es el mensaje de salvación. Hoy es el día de salvación. Amigos, esto es todo. Pero quiero decirte, para aprovecharnos esta oportunidad, que el Señor te ama y que te está presentando una nueva oportunidad. Date esta oportunidad. No permitas que se pase otra oportunidad no aprovechada. Yo te pido que ruegues a Dios que te haga entender lo que acabas de escuchar. Que Dios te bendiga y te ayude a ser salvo. Que te ayude a creer que es muy sencillo. Solamente basta un mínimo momento de fe, de confianza absoluta, total e incondicional. Entrégate a Jesús. El mismo Jesús dijo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Abre la puerta. Que Dios te bendiga. Que tengan una feliz Navidad.